Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir hablando de evolución, pero ya vamos a empezar a hablar un poco de la teoría de Darwin, ¿sí? Entonces, esperen, vamos a poner acá, tacatiki, ahí, uy, esperen que me fui. Bueno, hasta ahora nosotros veníamos diciendo de que la evolución era el cambio que sucedía en las especies. Fíjense que yo a varios les corregí que uno no puede decir que la evolución es que las especies evolucionan, porque está usando la misma palabra. Entonces, si hay alguien que no sabe nada acerca del tema, no se entiende. Entonces, nosotros vamos a reemplazar la palabra evolución por cambio. Entonces vamos a decir, bueno, evolución significa que las especies cambian. ¿Y cómo es ese cambio? Bueno, es gradual, no es que cambian de un momento para el otro, ¿sí? Ese cambio que es gradual sucede a partir de un ancestro, ¿sí? Que tenemos, que va a lo largo del tiempo modificándose. Las tres personas que empezaron a explicar cómo sucede ese cambio, es decir, que ya daban la evolución como un hecho, ¿sí? No dudaban de la evolución, pero trataban de explicar cómo es que sucedía ese cambio. Fueron Lamarck, que ya lo vimos, ¿sí? Que es este señor de acá, y ahora nos vamos a concentrar en estos dos de acá, ¿sí? Este es el más conocido, Darwin, pero Wallace está un poco desprestigiado, digamos, porque no se lo conoce tanto, pero yo les voy a contar en esta clase que él plantea lo mismo que Darwin, separado, sin saber que Darwin estaba haciendo el estudio, pero los dos llegan a la misma conclusión, o sea que los dos plantean la misma teoría, ¿sí? Bueno, entonces, hasta acá yo les comentaba, Darwin a la evolución ya la daba como un hecho, ya el abuelo de él, que se llamaba Erasmus, también era científico, y él también daba la evolución por un hecho. Ya se daba cuenta de que los seres vivos, a partir de un antecesor, iban modificándose. Pero lo que Darwin no sabía es cómo sucedía ese cambio, y dedicó casi toda su vida a tratar de explicar cómo ocurre ese cambio. ¿Cuáles fueron las evidencias, las bases que Darwin tuvo para darse cuenta que existe la evolución? Bueno, una, que es la primera de todas, la más grosa, es el registro fósil. Darwin se daba cuenta que estos seres vivos eran onda parecidos a los actuales, pero no iguales. Entonces, al ser parecidos, él podía inferir de que nada, tipo que estaban emparentados, ¿sí? No eran idénticos, pero habían compartido un antecesor. Entonces quería decir que, bueno, había uno anterior que fue cambiando y se convirtió en el actual. ¿Sí? Eso es lo primero que observa Darwin. ¿Sí? El registro fósil lo observan los fijistas también, pero los fijistas, como no querían creer de que los seres vivos cambiaban y querían, digamos, seguían la idea de que habían sido creados por un ser superior y permanecían inmutables, atribuían a los cambios que había en el registro, o sea, en el ser vivo fosilizado con el actual, a una catástrofe natural. Entonces decía que, bueno, supónganse, Dios iba creando, catástrofe natural se extinguía y después creaba una nueva y así sucesivamente. Así explicaban el registro fósil. Ya desde la época de Lamarck se daban cuenta que ese registro fósil, digamos, era muy parecido a las especies actuales, entonces tenía que haber habido un cambio. Bien, otra cosa que observó Darwin, que fue muy pero muy útil, fue el cambio que hacían las personas para modificar ciertas especies para provecho. ¿Sí? Onda, supónganse, después lo vamos a ver en detalle, pero cuando determinados granjeros seleccionaban vacas que producían más leche y esas eran las que hacían reproducir, no sé, cuando se modifica, por ejemplo, se selecciona, por ejemplo, determinadas plantas porque, no sé, producen frutos más grandes y entonces es más fácil comercializarlos, entonces se hace reproducir esas plantas. Eso lo observó Darwin también, que ocurría en su época. Sitúense más o menos que Darwin vive a principios de 1800, ¿sí? Entonces, bueno, es otra evidencia que él tuvo. Bueno, si el hombre modifica las especies, ¿qué puede hacer el ambiente, digamos, con esas especies, ¿no es cierto? Y otra cosa que él observó es que todos los seres vivos que compartían una especie no eran iguales.
Vieron que Lamarck, no sé si ustedes se acuerdan, Lamarck estudiaba un conjunto de individuos que conformaban una especie, y para Lamarck eran todos idénticos, ¿sí? No había variación entre esos individuos. Bueno, Darwin, yo les cuento que juntaba, por ejemplo, insectos, ¿sí? Los coleccionaba, los ponía como si fueran unas bandejas y los pinchaba, y los observaba, y ella veía que, supónganse, dentro de los escarabajos, entre sí, entre un escarabajo y otro, no eran idénticos, había variaciones entre los individuos de una misma especie, ¿sí? Eso es otra cosa que Darwin observó, muy importante, y que se daba cuenta que lo que Lamarck había planteado estaba mal, porque no eran todos idénticos. Bien, bueno, con todo esto en la cabeza, Darwin era súper curioso. Resulta que en el año 1831 tenía un amigo que tenía un barco, ¿sí? Que se iba desde Inglaterra, ese barco, hacia América, con el objetivo de realizar cartografía, es decir, de hacer mapas del continente americano. Entonces Darwin, muy curioso en sí, se sube a ese barco con 22 años, se sube un 27 de diciembre de 1831 y se embarca, ¿sí? El barco se llama HMS Beagle, del canal, ¿vieron? De Beagle, bueno, es porque el barco pasa por ahí. Y ese barco hace paradas en Argentina, re grosso, ¿no es cierto? Fíjense, acá sale el barquito y va a parar en Argentina, va a pasar por la costa argentina y para en Punta Alta, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, y ahí Darwin observa fósiles uno es este que está acá, que se llama Gliptodonte, que es digamos, un antecesor de este bichito que está acá, que es la mulita. ¿Sí? ¿Vieron la mulita, el peludo? Bueno, entonces él observa gliptodontes, ¿sí? Y dice, uy, pero este gliptodonte es parecido a la especie actual, que es la mulita, pero es mucho más grande, ¿sí? O sea, hola, son parientes, ¿sí? Lo que pasa es que han cambiado. Y también observa otro tipo de fósiles que se llaman megaterios, que son como una especie de perezosos gigantes, ¿sí? Y también observa los perezosos en su estado natural como están ahora, más pequeños, y dice, también son parientes, ¿bien? Eso es lo que ve en Argentina. Y después hace una parada súper copada, que es como una de las más famosas de las paradas que hizo el barco, o sea, de la investigación de Darwin en sí, que es en una isla que se llama Galápagos, ¿sí? Que está en Ecuador. En esta isla Galápagos, Darwin observa un pajarito, que es este de acá, que se llama pinzón. Y entonces él observa que este pinzón de acá tiene diferencias, ven si ustedes observan, en el piquito. ¿Ven? Que no tiene todos los piquitos iguales. Y dice, uy, mirá, todos estos pajaritos son de la misma especie, son pinzones, ¿sí? Pero tienen diferencias en el pico porque comen distintas cosas. Entonces, bueno, hay pajaritos, digamos, que tienen el piquito un poco más largo porque se alimentan de polen. Hay pajaritos que tienen un piquito cortito y robusto, por ejemplo, como este, porque parten semillas. Hay otros que se alimentan de bichos y entonces tienen un piquito de esta manera. Entonces observó que dentro de una misma especie, ¿sí? Ojo al piojo, dentro de una misma especie, los individuos que la forman son diferentes entre sí, ¿sí? No son todos idénticos, como planteaba Lamarck. Y que esas diferencias que tenían los seres vivos que eran de una misma especie, las tenían desde el nacimiento, ¿sí? Nacían así. ¿Bien? Bien, ahora, se vuelve. ¿Saben cuánto estuvo Darwin en ese viaje? 5 años. 5 años estuvo viajando y juntando cosas y anotando. Tenía un cuaderno y anotaba todo lo que iba viendo, porque era muy, muy observador, recolectaba, anotaba, ¿sí? Vuelve. Dice, bueno, a ver ahora qué hago con todo esto que tengo, ¿sí? Y tarda, escuchen esto, 20 años en escribir su teoría. O sea que le lleva mucho tiempo. Y bueno, vamos a ver, ¿cuáles son las evidencias que utiliza Darwin para escribir su teoría? Bueno, una que yo les comenté al principio es la selección artificial. Darwin, antes de subirse al barco, él ya observaba que, supónganse, los granjeros en Inglaterra que criaban vacas para producir leche,
tenían una población de vacas lecheras, ¿sí? Todas hembras, ¿no es cierto? Ahora, estas vacas lecheras no eran iguales entre sí, y había unas vacas que producían más leche que otras. Entonces supónganse que teníamos 4 vacas, ¿sí? De estas 4 vacas, había 3 que producían más leche. Sacaba esas 3, las hacía reproducir, ¿sí? Volvía a tener una nueva población de vacas. Esas vacas, a su vez, producían más leche que las originales, pero entre sí también producían diferente cantidad de leche. Y otra vez sacaba las mejores productoras de leche, las hacía reproducir, ¿sí? Y así, supónganse, por 3, 4, 5 generaciones. La cuestión es que después de unos años, ese granjero, ¿sí? Iba a tener una población de vacas muy diferente a la que tuvo originalmente y que producía mucho más leche. Eso se llama selección artificial. ¿Por qué artificial? Porque esa elección de los individuos para la reproducción la hace el hombre, si no la hace el ambiente. Entonces Darwin decía, bueno, pero si el hombre hace esto, si el ambiente algo tiene que hacer naturalmente. Si lo puede hacer el hombre, ¿por qué no lo puede hacer la naturaleza? Esto fue una evidencia, ¿sí? Ya les conté, registro fósil, ¿sí? Selección artificial. Bien, ahora, después había observado también en su viaje que los individuos de una misma especie entre sí eran diferentes. Entonces, bueno, tenía todo eso en la cabeza. Uy, pero mirá, la selección artificial, los individuos no son iguales entre sí, como decía Lamarck, son distintos, y esas diferencias que tienen, las tienen desde el nacimiento, o sea, son innatas. Y bueno, y también tenemos el registro fósil, todo así, y le daba vuelta, le daba vuelta, le daba vuelta, y dije, bueno, me voy a tomar tipo un recreíto, y voy a leer un libro, dice, de un amigo mío, que se llama Malthus, que es economista. Entonces lee el libro de Malthus para despejarse, para ver cómo seguía planteando su teoría. Resulta que Malthus en el libro decía que la población estaba creciendo mucho, 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 y que qué iba a pasar, en un momento iba a crecer tanto la población que el alimento no iba a alcanzar, y las personas entre sí iban a pelearse para conseguir el alimento. Sí, cosa que después se comprobó con el tiempo que no es cierto, porque bueno, aparece la tecnología, y con la tecnología, en teoría, sí, tipo utópico, la comida alcanza para todos, sí, pero bueno, después están otras cuestiones, que es la política, pero en teoría la tecnología sí alcanzaría para que nadie tuviera que pelearse por la comida. Entonces, bueno, no es cierto lo que planteaba Malthus en este libro, pero ¿qué toma Darwin de este libro? Que es como, ¿vieron cuando se le prende a alguien un foquito que le da una idea y que dice, esto es lo que necesito para terminar de escribir? Dice, pero pará, los recursos en la naturaleza no son ilimitados, ¿sí? O sea, son limitados, son acotados, ¿sí? Entonces los individuos, vamos, para acceder a ese recurso, compiten entre sí. Y hay alguno que tiene una ventaja y que puede acceder mejor al recurso que otro, ¿se entiende? Entonces, dijo Sass, ya está, y plantea su teoría. Ven, acá está lo que yo les digo. Los individuos compiten por los recursos, porque la naturaleza, tipo que no hay abundante de todos los recursos, sino que están limitados, hay que competir, y hay algunos individuos que tienen determinadas características por las que acceden mejor al recurso, y entonces, si acceden mejor al recurso, es decir, si se alimentan mejor, tienen más chances de reproducirse, y pasan esa característica que tenían, que era ventajosa, ¿no es cierto?, porque podían acceder mejor al recurso, a sus descendientes, ¿está bien? Es decir, ven que acá dice variabilidad poblacional, no todos pueden aprovechar de la misma manera el recurso, porque son distintos entre sí los individuos, ya notaba Darwin. Y bueno, esas diferencias que tienen, a algunos les produce una ventaja y a otros les produce una desventaja. ¿Está bien? Bien, y ahí Darwin plantea la teoría. ¿Y qué dice Darwin en su teoría? Que la llama selección natural. Darwin dice, bueno, todos los individuos son diferentes entre sí. ¿Está bien? Algunos individuos tienen determinada, ante un cambio en el ambiente, ojo, al piojo, que yo me olvidé decirles esto, para que los individuos evolucionen, tiene que haber un cambio sí o sí en el ambiente. El cambio es el disparador para que ocurra la evolución, porque si no hay un cambio en el ambiente, los individuos siguen forever, 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 así como están, porque estaban bien.
Entonces, repito, porque por ahí no se entendió. Todos los individuos entre sí son diferentes, ¿está bien? Ante un cambio en el ambiente, algunos se benefician y otros se perjudican, por azar, ¿sí? Los que se benefician acceden mejor a ese recurso, lo consumen, ¿sí? O sea, se alimentan, tienen más chances de reproducirse, obvio que se va a poder reproducir mejor uno que está bien alimentado de uno que no, y pasan en la reproducción esa característica que para Darwin era innata a los descendientes. Esa es la selección natural que plantea Darwin, ¿está bien? Y les voy a dar un ejemplo que es uno de los más conocidos para explicar la selección natural. Ustedes dirán, bueno, pero siempre el que, digamos, se beneficia, tipo que es el más fuerte, no, ese beneficio es al azar, y les voy a contar una historia, que es real, que esta es la que sirvió para avalar esta teoría. Resulta que en Inglaterra, antes de la Revolución Industrial, había bosques, ¿no es cierto? Y esos bosques, como no estaban contaminados, los árboles que formaban esos bosques tenían en la corteza líquenes. Yo no sé si ustedes el año pasado vieron los líquenes, es como una especie de, es una asociación entre un alga y un hongo, ¿sí? Que forma como tipo un musgo, una cosa así, clarita, que se le apoyaba en la corteza de los árboles. ¿Ven acá? Entonces eran claritos los árboles, porque tenían estos líquenes. Resulta que había una población de mariposas, y dentro de esa población de mariposas, había unas que eran negras y otras que eran, o sea, había unas que eran oscuras y otras que eran claras. Esas mariposas son predadas, comidas, por un ave. Y el ave, si ustedes saben, caza por la vista, o sea, las ve. Entonces, ¿qué pasaba? Las mariposas se apoyan en los árboles. ¿Cuál les parece a ustedes que el ave veía mejor? Veía mucho más a las oscuras, porque como la corteza era clarita, entonces el ave agarraba y siempre comía las oscuras, porque las claritas como que podían camuflarse. ¿Está bien? Entonces, dentro de la población de mariposas, había muchas más mariposas claras que oscuras. ¿Por qué? Porque el ave se comía las oscuras y había más proporción de blancas. Entonces las blancas, a su vez, se podían reproducir, tenían hijos y pasaban esa característica del color blanco a sus hijos. ¿Bien? Ahora aparece la revolución industrial, es decir, alrededor todo del bosque crean industrias con esas chimeneas grandísimas, con carbón, que empiezan a tirar en el aire monóxido de carbono. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? No sé si ustedes vieron ese humo negro, ¿sí? Que hay digamos, en principio del siglo XIX con la revolución industrial. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Los líquenes son muy, muy sensibles a la contaminación y se mueren. Cuando hay contaminación se mueren. Entonces se mueren todos los líquenes que estaban en los árboles. Entonces ahora quedan los árboles marrones, porque no tienen más líquenes, quedan oscuros como su color original. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué mariposa se ve más? ¿La clarita o la oscura? Ah, la clarita. Y entonces, ¿cuál les parece que veía primero el pájaro? Ahora ve las claritas. ¿Y qué pasa? Ocurre un cambio, porque ahora los pájaros se comen más a las mariposas claras y hay muchas más oscuras. Esas oscuras se reproducen, pasan esta característica a sus descendientes, entonces fíjense cómo ahora cambió. Y este cambio es al azar, no es que una era más fuerte que la otra. Hubo un cambio y de casualidad a veces se beneficia una y a veces se beneficia otra. Esta es la selección natural que plantea Darwin. Vamos a hacer el ejemplo que yo les dije de Lamarck para Darwin. Yo les voy a decir para Darwin y después lo voy a comparar con Lamarck. Fíjense, población de jirafitas. Miren todas las jirafitas. Ahora, entre ellas tienen diferencias en la longitud del cuello. Una cuello largo, una cuello corto, cuello largo, ¿Bien? Se extinguen las hojas más bajas. ¿Está bien? ¿Y qué pasa acá? Las de cuello corto se ven perjudicadas, y las de cuello largo se ven beneficiadas. ¿Por qué? Porque las de cuello largo pueden acceder a las hojas más arriba, y las de cuello corto no. Entonces, como las de cuello largo se ven beneficiadas, pueden consumir, pueden alimentarse, y por lo tanto tienen más chances de reproducir. Y le pasan esa característica, que es innata, ¿sí?, a sus descendientes. ¿Está bien? Fíjense.
¿Qué diferencia con la de Lamarck? Lamarck decía, población de jirafas, todas las jirafas idénticas, decía Lamarck, todas cuello corto, todas, ¿sí? No había variabilidad. Darwin se da cuenta que hay variabilidad, y que esa variación que hay, las tienen desde el nacimiento, nacen con esa variación. Ya primer diferencia entre Lamarck y Darwin, ¿sí? Entonces Lamarck decía, todas iguales, ¿sí? Resulta que hay un cambio en el ambiente. ¿Estamos? Se extinguen las hojas más bajas. Entonces las jirafas, al no poder alimentarse, empiezan a usar más el cuello, y tuki, por impulso vital, decía Lamarck, desarrollan el cuello. Y esta característica es adquirida. ¿Por qué? Porque no nacen con el cuello largo, ¿sí? O sea, en un momento de su vida le aparece el cuello largo. Y esta característica adquirida la pasa a la descendencia. Fíjense, acá ya hay muchas diferencias hay. Primero, Lamarck dice población igual. Darwin dice la población es distinta, ¿sí? Lamarck dice que lo que se pasa a la descendencia son los caracteres adquiridos. Ya les comenté que no, ¿se acuerdan que cortábamos la cola de los ratones, bla, bla, bla? Darwin se da cuenta que lo que se pasa a la descendencia es un carácter innato, desde el nacimiento, ¿sí? Lamarck dice, bueno, la evolución es a nivel individual. ¿Por qué? Porque si acá se modifica uno, ya se modifican todos, ¿sí? Ahora, para Darwin no, ojo, para Darwin la evolución es a nivel poblacional, él estudia la población, ¿sí? Él se da cuenta que los individuos de una población son diferentes y que van a reaccionar de diferentes maneras al cambio en el ambiente, ¿está bien? Entonces, para Lamarck la evolución es a nivel individual y para Darwin es a nivel poblacional. ¿Estamos? Bien. Población heterogénea quiere decir que los individuos son diferentes entre sí. Así que bueno, ¿qué dice Darwin? Entonces les repito, onda, para que les quede súper claro. Los individuos de una población son distintos. ¿Sí? Ya lo tiene súper claro. El recurso es limitado, no está súper abundante. ¿Está bien? Por lo tanto, como el recurso es limitado, cuando hay un cambio en el ambiente, los individuos compiten por ese recurso. Compiten. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Algunos acceden mejor a ese recurso, tienen una ventaja, y otros no. El que accede mejor a ese recurso se reproduce y le pasa ese carácter innato, lo tienen desde el nacimiento, a los descendientes. ¿Está bien? Bien. Ahora, yo les cuento que Darwin hace toda esta investigación, viajando a Galápagos, bla, 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 pero hay otro señor, ¿sí?, que es Wallace, que sin saber lo que estaba haciendo Darwin, llega a las mismas conclusiones, ¿sí? Él también realiza un viaje, ¿sí?, no me acuerdo, pero creo que era Indochina, chicos, no quiero afirmarlo así súper segura, pero estoy casi. Y bueno, y llega a la misma conclusión que Darwin, y en ese momento no había internet, no se podían comunicar uno con otro y decir, mirá, yo descubrí, o sea, no pudieron hacer la investigación en conjunto, sino que por separado los dos llegan a la misma conclusión. Y le llega el escrito de lo que Wallace había escrito, ¿sí?, a Darwin, antes de que publicara el libro, porque Darwin publica su teoría de la selección natural, que es una de las más famosas y los pilares de la biología, en un libro, que lo publica en 1859, ¿sí?, que se llama El origen de las especies, el libro que Darwin crea, digamos, y que ahí está la teoría de la selección natural. ¿Está bien? Y bueno, y entonces Darwin decide incluir a Wallace en la teoría de la selección natural. Decir, bueno, no la descubrí yo solo, fuimos los dos, Darwin y Wallace. Ahora, ¿por qué nosotros a la selección natural la asociamos con Darwin? O si yo, por ejemplo, les digo, ¿ustedes alguna vez escucharon el nombre de Darwin? Lo escucharon, y seguro que la gran mayoría no saben o no escucharon quién era Wallace. Bueno, porque según cuentan los historiadores, Wallace primero era pobre, ¿sí? Darwin tenía dinero, venía de una familia científica, y bueno, entonces sus ideas fueron más fáciles de comunicar, Wallace no. Wallace tenía como unas prácticas espiritualistas, se dice, no sé bien cuáles serían, pero tipo medio esotéricos, así, que llamaba espíritus, algo así. Y entonces, bueno, cuando él le plantea esto a sus colegas, no
no fue tomado tampoco tan en serio, y otra tercera cosa que le jugó en contra a Wallace, era socialista, y bueno, para la época, ser socialista era terrible, ¿sí? Y, o sea, políticamente, digamos, entonces muchos se oponían al socialismo, de hecho en un tiempo fue perseguido. Entonces, bueno, se ve que cree que por todas estas cuestiones, nosotros sabemos más el nombre de Darwin que el nombre de Wallace, pero yo quiero que ustedes se queden con la idea que los dos científicos postularon esta teoría. En este libro de acá, que es El origen de las especies, que es uno de los más famosos de la biología, el más grosso, ¿sí? Ahora, bueno, cuando Darwin crea esta teoría y la publica, se imaginan para la época, fue terrible porque estaba todavía muy arraigado el creacionismo y el fijismo con sus creencias religiosas, y cuando Darwin dice que nosotros, digamos, tenemos un mismo antecesor, del cual vamos cambiando, y se fueron dando todas las especies que existen hoy en el mundo, digamos, cuando los creacionistas dicen, pero ¿cómo? Yo no voy a derivar de un animal, no voy a tener el mismo antecesor que un animal o que una planta, no sé. Entonces, nada, para la época fue toda una revolución, y le dieron con un caño a Darwin. ¿Y de dónde se agarraban para decir que lo que Darwin decía era cualquiera? Bueno, Darwin se muere sin saber por qué los individuos son diferentes entre sí. ¿Sí? Después vamos a ver que esto es así, porque tenemos diferente ADN, pero todavía no se sabía nada del concepto del ADN. Qué loco, porque había un señor, que era un monje, que se llama Mendel, que también es un grosso, que ya había descubierto el ADN, pero estaba encerrado en un monasterio, no le había contado a nadie lo que había descubierto, nada, se muere todo, deja todo escrito en unos cuadernos, y muchos años después lo descubren, y ahí es donde empieza a surgir la genética. Sí, pero Darwin se muere sin saberlo. Después decían, pero pará, si vos me decís que los fósiles, digamos, son los antecesores de los individuos actuales, tiene que haber todo como un cambio gradual del fósil hasta el actual. Y si no hay un cambio gradual es que vos estás diciéndome cualquier cosa. Decían los que no querían creer en Darwin. Pero ¿qué pasa? El registro fósil es discontinuo, porque ustedes saben que no se fosilizan todos los seres vivos. Tienen que haber determinadas condiciones de humedad, de temperatura, tienen que estar enterrados, tiene que haber un montón de cosas. Entonces, nada, el registro fósil es discontinuo. ¿Está bien? Y bueno, y después que bueno, que por qué el ambiente no seleccionaba siempre lo mismo. Y bueno, eso es así porque el ambiente siempre está mutando y va cambiando, ¿sí? Eso es lo que los que no querían que se aprobara la teoría de Darwin decían, y de hecho fue ridicularizado, se lo dibujaban con la cabeza de él y el cuerpo de un mono. Y bueno, durante mucho tiempo estuvo prohibido, por ejemplo, en los colegios católicos dar la teoría de la evolución. De hecho, yo cuando fui a la escuela no la tuve, porque no estaba permitido todavía darla. Hoy ya la evolución es innegable, y todo el mundo la conoce, y todo el mundo la apoya, ¿sí? desde todos los lugares. ¿Sí? Pero para la época, cuando Darwin lo plantea, ustedes fíjense que yo les dije que él lo escribe en 1859, ¿sí? Fue una revolución. ¿Está bien? Bueno, me extendí más de lo habitual, pero valía la pena, porque podría hablarle horas de Darwin. Traté de hacerlo lo más cortito posible, me duele la garganta de querer hablar rápido, espero que me hayan entendido. El próximo videito vamos a comparar la teoría de Lamarck, la teoría de Darwin, y la teoría darwiniana actual, ¿sí? Que le hace un agregadito chiquito, pequeñito. Pero bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, y nada, los extraño un montón, y miren el video para hacer el trabajo, no copien de internet, ¿sí? Se los voy a hacer fácil, pero lo tienen que hacer mirando el video. Les mando un beso enorme, enorme, a cuidarse. Chau, chau.